Diga. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén, gloria a Dios. Reciban saludos del maestro William. En esta oportunidad no pudo venir conmigo a estar en la universidad, sin embargo, pues nos envió de representantes, y reciban un saludo de mi esposa también y de mi hijo que están en casa. Es para mí un privilegio, un honor poder estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra que el Señor ha marcado ha marcado mi vida para poder aprender más de Él, poder poner en práctica lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos tenemos fe? ¿Cuántos tenemos fe? Bueno, a mí me convencieron, no sé si a los que están allá afuera los convencieron. ¿Cuántos tenemos fe? Amén, aleluya. Para llegar a una plena liberación o conquista en el mundo físico o en el mundo espiritual, tenemos que aprender qué es la fe. Tenemos que aprender cuánta fe tenemos. Y cuando nosotros hayamos entendido qué es la fe, cuánta fe tenemos, la fe va a ser probada en cada uno de nosotros. Va a ser probada para la victoria o la liberación que el Señor quiere darnos a nosotros, a través de nosotros también para aquellos que están afuera, para nuestras familias, para nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, los que están en el trabajo también. Voy a pedir que vayan por favor a Marcos capítulo 11 versículo 23. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Marcos capítulo 11 versículo 23. Amén. Bueno, lo vamos a leer y después vamos a hacer una oración para poner este tiempo, esta palabra, que Él sea el que fluya en esta tarde por medio de mis labios. La palabra del Señor dice: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias por esa administración que tú nos has dado hasta este momento, Señor. Gracias, Señor, porque si tú, Señor del cielo, estás con nosotros, no hay nadie que esté contra nosotros, Señor. Padre, en esta tarde yo te pido que seas tú bendiciendo a cada uno, que seas tú usando mis labios, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Padre, y que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, y que dé fruto, Padre bendito, en tu tiempo, Señor. Y que pueda impactar nuestra vida, Señor, para conocerte mejor, para entender tus planes en nuestra vida. Señor, te doy las gracias en esta tarde, Señor. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Para llegar a una plena liberación o conquista en el mundo espiritual, en el mundo físico, tenemos que aprender qué es la fe. Vamos a Hebreos 11:1, rápidamente. Hebreos 11:1 dice: ahora bien, la fe es la certeza, la seguridad, la convicción de lo que se espera, no de lo que es, sino lo que se espera, futuro, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿nosotros vemos al Señor? No vemos al Señor. Vemos la semejanza de Dios, porque cada uno de nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Al Señor no lo vemos, pero vemos su semejanza. Ahora, mírense las manos todos. Unas son más bonitas, otras no, pero bueno, ustedes mírenselas. Ok, estas son las manos del Señor. Las manos que ustedes tienen son las manos del Señor. Cuando se ve en el espejo y usted se ve lo bello que es, lo hermoso que es,
es el Señor, porque somos hechos a su imagen y a su semejanza. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si nosotros tenemos fe y sabemos lo que es la fe, ahora para nosotros es fácil enfrentar cualquier problema. Amén. ¿Es fácil enfrentar un problema? No, pero tenemos fe. ¿Es fácil o no es fácil? Tendría que ser fácil. Sin embargo, vamos nuevamente a Marcos 11:23 y dice: en verdad os digo que cualquiera que diga, cualquiera es cualquiera de nosotros, ustedes, puedo ser yo, pueden ser los niños, cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, y no dude. Ahora, ¿cuántos dudamos de la fe que tenemos? ¿Dudamos de la fe? ¿Dudamos de la fe o no dudamos de la fe? Entonces, ¿por qué nosotros cuando le oramos al Señor que mueva una montaña y no se mueve? Es lo que dice la palabra del Señor. Porque no creemos en nuestra mente pequeña de que Dios lo puede hacer. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto enfrente de hermanos o personas que están enfermos de cáncer, que no pueden caminar, que están paralíticos, y nosotros oramos? Ahora, oramos para que el Señor haga caminar a un paralítico. Pero ¿qué cantidad de fe nosotros tenemos? Ahora, si yo oro por un paralítico, mi mente pequeña que tengo me hace dudar. Voy a orar porque es lo que tengo que hacer, pero no sé si el Señor lo va a sanar. Ahora viene en efecto la fe que yo tengo y viene en efecto la fe que el paralítico va a tener. Ahora, si nosotros dudamos de la fe que tenemos, viene a ser un obstáculo para que el Señor se manifieste en tu vida, en mi vida y en los que están alrededor de nosotros. Eso es lo que viene a causar la duda de la fe que tenemos. Todos y cada uno de nosotros creemos en Dios, amén. Todos creemos en Dios, amén. Sin embargo, muchas veces la duda viene a nosotros porque nosotros vemos con los ojos carnales, con los ojos terrenales, y no llegamos a entender el poderío de Dios. Ahora, ¿Dios es poderoso? ¿Dios es poderoso? Amén. ¿Puede sanar a un paralítico? Amén. ¿Sí lo puede hacer? ¿Puede sanar a alguien de cáncer? Amén. Ahora, ¿pero por qué oramos y a veces no pasa? Porque es la duda que nosotros tenemos. Porque nosotros creemos que sí lo va a hacer, pero a la misma vez dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida o en la vida de los demás. Viene a ser un obstáculo para la bendición que Dios quiere darte a ti y quiere darme a mí. Mateo 17:20, vamos rápidamente. Mateo 17:20 dice: y él les dijo: por vuestra poca fe. Dice: por vuestra poca fe. Ahí está hablando de cuando el Señor Jesús libera a un muchacho endemoniado. Y les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se parará, y nada os será imposible. Ahora, ¿qué tan grande es la semilla de mostaza? Es chiquita, muy chiquita. Ahora, ¿cuánta fe tenemos nosotros? Si tuviéramos la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, ¿qué pasaría? ¿Se imaginan, hermanos? Todas las maravillas que Dios hiciera por medio de nosotros y nuestros ojos lo podrían ver. Ahora, pongámonos a pensar, si la semilla de mostaza es tan pequeña, ¿qué tan pequeña es nuestra fe? Todos decimos tenemos fe,
Todos decimos, sí, yo tengo mucha fe que Dios va a hacer esto. Ahora, ¿será como la semilla de una mostaza? ¿Qué tan grande es? ¿O qué tan pequeña será? Sin embargo, nosotros tenemos fe y confiamos en Dios y nosotros nos movemos en la fe que nosotros tenemos. Amén. Nosotros creemos que Dios existe, nosotros creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario y tenemos esa convicción, tenemos esa seguridad que por ese sacrificio nosotros somos santos, somos salvos. Amén. Sin embargo, nuestra fe va a ser medida en cada uno de nosotros y va a ser medida en los problemas que nosotros tengamos, en las circunstancias que nosotros nos enfrentemos. Una vez un pastor, estando en la iglesia, llega una hermana y le dice: pastor, quiero que ore por mi hijo. Y le dice el pastor: amén, mija. Le dice: vamos a orar por él. Le dice: pero ¿por qué quieres que oremos? Le dice: es que a él lo balearon. Y le dice: ¿y por qué lo balearon? Oh, es que andaba en pasos malos, pero quiero que oremos por él. Quiero, pastor, que usted ore por él. Y le dice el pastor, le dijo: ¿tú tienes fe que Dios lo puede sanar, que Dios lo puede salvar? Y le dijo: sí. Y el pastor le dijo: bueno, vamos a orar con tu fe. Y la hermana le dijo: ¿por qué con mi fe? Le dijo: tú tienes fe que Dios lo puede salvar, tú tienes fe que Dios lo va a sanar. Ahora, ¿se imaginan que el Señor nos diga: vamos a orar con tu fe? ¿Qué tan grandes cosas el Señor va a hacer? Si va a orar con la fe que nosotros tenemos. Por eso les hice la pregunta: ¿qué tan pequeña es la semilla de una mostaza? Si es tan pequeñita, ahora la fe de nosotros es como esa semilla de esa mostaza. Tenemos que nosotros saber y entender que el Señor está con nosotros, el Señor nos ayuda, el Señor nos da promesas, pero yo tengo que creer por fe de que Él lo va a hacer y esperamos en Él. Esperamos en el Señor. Mateo 21:21. Dice: respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera. Todos sabemos lo que pasó. La higuera no dio fruto, el Señor la maldijo y se secó. No solo haréis lo de la higuera, sino que aún decís a este monte: quítate y échate al mar, así sucederá. En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis. Segundo versículo donde dice: si tenéis fe y si no dudáis. ¿Qué tanta fe tenemos nosotros? La fe de nosotros tiene que ser grande, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Amén. Si tenemos fe y no dudamos, cualquier cosa puede pasar. Iban un grupo de pastores y líderes en una van manejando en la noche y de repente se les explota la llanta y se bajan. Todos están bien, se bajan, los niños están en la parte de atrás, se bajan los pastores, los líderes a ver cómo pueden arreglar la llanta y dicen: pues no tenemos una de repuesto, ¿cómo le vamos a hacer? Y los pastores y los líderes pensando cómo le van a hacer, y los niños jugando ahí atrás. Dijo: aquí nos va a tocar pasar la noche y aquí dormimos. Para los niños era algo diferente, ¿no? Y los pastores, los líderes dicen: pues vamos a orar, que Dios haga un milagro. Y los niños sentados en la parte de atrás dicen: bueno, ya estuvo, que ya Dios va a hacer el milagro y nos vamos a ir a la casa. La fe que nosotros tenemos, muchas veces nosotros tenemos que hacernos como los niños. ¿Qué pasa con los que somos padres de familia? ¿Qué pasa cuando le decimos a un niño: te voy a llevar a Disneyland, o te voy a llevar al parque, o te voy a llevar a un parque de recreaciones? El niño lo cree. Sin dudar nos cree a nosotros que nosotros lo vamos a llevar. Ahora, cuando el Señor nos dice:
yo te voy a bendecir. Señor, ¿pero cuándo? Señor, ¿cuándo? Tú me dijiste que me vas a bendecir. Yo llevo 20 años esperando una promesa que el Señor me dio y ahí sigo esperando. Yo sé que el Señor lo va a hacer, ahora tengo que alinear mi tiempo con el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que mi fe se haga más grande. Y ahora todo este tiempo yo creo en que Dios me va a usar, yo creo en que Dios me va a levantar, yo creo en esa promesa que Dios me dio. Ahora mi fe ha sido probada durante mucho tiempo, a ver si yo en realidad le creo al Señor. El privilegio que nosotros tenemos es que el Señor nos habla en privado a cada uno de nosotros. Todos, la mayoría de nosotros, el Señor nos ha dado palabra. Si no a todos, la mayoría. A quienes el Señor los usa en visiones o con visiones, los usa con profecía, con sueños, y Dios les habla en privado. Vamos a Marcos 4:33. Marcos 4:33 dice en el versículo 30, también decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Versículo 33. Con muchas parábolas como a estas les hablaba la palabra, según podían oírla. Les hablaba en parábolas a todos. Y eso es el punto que quiero tocar. A Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba. ¿A quién? A los discípulos. Sin parábolas te habla a ti, sin parábolas me habla a mí, sino que le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ahora, ¿cuántos de nosotros el Señor no nos habla en privado? ¿Te ha hablado el Señor en privado? ¿O nos explica las cosas con piedritas? ¿O nos habla en privado? El Señor es claro cuando nos habla. El Señor cuando te da una promesa, el Señor cuando te habla, el Señor te lo hace específico. No te anda con rodeos, no te dice, mira, tal vez te voy a usar. No, el Señor te dice, te voy a usar. Te voy a usar. Pon tu fe en práctica. Que ponga yo mi fe en práctica para que el Señor nos use. Ahora, Marcos 4:39-40 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. La fe va a ser probada en cada uno de nosotros si le creemos a Dios. Porque muchos decimos, yo recibí palabra del Señor, pero muchas veces dudamos de esa palabra, porque nos ponemos a pensar en el término terrenal, en nuestra propia mente, viendo nuestra vida y cómo nosotros, de dónde el Señor nos ha sacado, qué es lo que yo estoy haciendo diariamente. Y digo, Señor, ¿será que me vas a usar? ¿Será que en realidad me vas a usar a mí? ¿Será que en realidad tú me vas a poner a tocar un instrumento? ¿Será que tú me vas a poner a cantar? ¿Será que tú me vas a poner a ministrar? ¿Será que tú me vas a poner a predicar? ¿Será que me vas a usar como evangelista? ¿Será que me vas a usar como profeta? ¿Será que me vas a usar como pastor, como maestro? La fe va a ser probada, pero yo sí le creo a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿Que Dios va a cumplir lo que el Señor te ha prometido? Yo sí lo creo, pero no va a ser en mi tiempo, va a ser en el tiempo del Señor. Amén. Dice el versículo 40. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estás afligidos? ¿Por qué tienes temor? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo.
porque van en la barca. El versículo 35 nos da un poquito más de explicación de este pasaje. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado del mar. Y dice en el 36, despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Cuando nosotros nos subimos a la barca que el Señor nos quiere llevar, nada va a pasar. Así la barca, vengan los vientos del sur, vengan los vientos del norte, del este, del oeste, nosotros tenemos que estar tranquilos. Tenemos que confiar en el Señor. Los discípulos, les acababa de estar hablando con ellos, y los discípulos dudaron. Él estaba en la popa, en la parte frente del barco, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ahora, muchas veces nos vamos a ver enfrentados a situaciones en las cuales nosotros vamos a dudar, porque no vamos a creer que Dios nos puede sacar. Yo estando en las calles, la última vez que tuve una experiencia con la muerte, estábamos en un lugar, estábamos con unos amigos con los cuales yo no tenía que estar, y siendo cristiano, que conste, siendo cristiano, y se arma un pleito, y un muchacho saca una pistola y me lo pone así en la cabeza. Y dije yo: Señor, en segundos, Señor, si tú me sacas de esta, nunca más vuelvo yo. Pero yo dudé. Pero Dios, en su finita misericordia, el momento que este muchacho le jale el gatillo a la pistola, se traba. Y en ese momento dije yo: patitas, ¿para qué te quiero? Y salí corriendo. Hermanos, creo que fue la última vez en mi vida que he corrido lo más rápido y lo más lejos. Creo que si ahora me dicen que me meta a la maratón de 26 millas de Los Ángeles, no llego ni a la media milla. Pero esa vez yo creo que pasé 30 millas corriendo y no me cansé. Llegué a mi casa sudando, y mi mamá me dice: ¿qué te pasó? Nada, mamá, no se preocupe. Me metí al cuarto y dije: Señor, gracias. El Señor nos va a probar. El Señor va a probar qué tanta fe tenemos. Aún en las pequeñeces, aún en los problemas pequeños que nosotros tengamos, aún muchas veces, ¿qué es lo que pasa cuando nos da un medio dolor de cabeza? Muchos de nosotros vamos directamente a la gaveta a sacar una pastilla. Es lo más fácil, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Pero el momento que algo me pasa: Señor, mira, me siento de esta manera, tengo este dolor, Señor, ayúdame. Ahora voy a usar la pastilla me voy a tomar la pastilla para que tú la uses y se me quite el dolor de cabeza. Voy a ir al doctor, porque yo sé que tú, si tú vas a usar al doctor para que el doctor me sane, para que el doctor me dé medicamento. Pero en el transcurso de nuestra vida, nuestra fe va a ser probada, para ver si nosotros le creemos al Señor. Porque es fácil decirlo. Es fácil decir aquí, yo desde aquí arriba: es fácil predicar. Pero ustedes no saben que por esto no me ven que las piernas me están temblando. Porque el pararse aquí, hermanos, porque uno está siendo usado por el Señor. Cuando yo estoy adelante, allá sentado, y veo los hermanos que están ministrando: amén, Señor, gloria a Dios, y me paran a mí con el micrófono a cantar, hermanos, empiezo a sudar. Pero, hermanos, déjame decirte, tu fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. ¿Qué tan pequeña o qué tan grande es nuestra fe? Y si nuestra fe fuera tan grande como la semilla de una mostaza, le diríamos a una montaña que se mueva, y pasaría, y sucedería. Pero no tenemos que dudar cuando el Señor nos habla. No tienes que dudar cuando el Señor te está hablando, te está dando una promesa. No dudes: Señor, yo recibo esa promesa, recibo esa bendición. Y el momento que va a ser probada: Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú eres mi fortaleza, yo sé que tú eres mi pronto auxilio, yo sé que tú eres mi torre fuerte, yo sé que tú eres mi estandarte, yo sé que tú eres el que va delante de mí, el que va atrás de mí, a mi derecha y a mi izquierda. Ese es el Señor, ese es Dios.
al Dios que le hemos creído, al Dios que le adoramos, al Dios que le cantamos, al Dios que nosotros derramamos todo nuestro ser, lloramos, saltamos, brincamos, gritamos, aleluya, Señor. A ese es el Dios que nosotros le hemos creído. A ese es el Dios que nosotros le hemos creído. Y ese Dios está contigo. Aún en el problema que tengamos en este momento, ahí está Dios. Y Dios quiere que nosotros digamos: papito, papá, abba padre, como tú le digas al Señor. Recuerdo una vez, una ocasión en una Victory Outreach. Esas son iglesias donde son rehabilitaciones, tienen rehabilitaciones, y hay jóvenes que han estado en las calles. Y hablando con uno de ellos en un culto, yo lo oigo que está orando, pero como los cholos. Yo dije, esas palabras yo las he escuchado, yo las he usado. Y el joven le estaba diciendo: mira I'm feeling down, me siento débil, he caído. Yo no sé cómo tú le hablas a Dios. No hay una forma específica, porque el Señor te conoce y sabe cómo tú eres. El Señor sabe cómo tú hablas. Así es como tienes que hablar con el Señor. En el momento que venga la duda de la fe que nosotros tenemos, háblale al Señor. Siéntate al Señor. El día jueves estaba un hermano dando un pensamiento, y dijo que se sienta, pone otra silla y se pone a hablar con el Espíritu Santo. Vamos a hacer lo que eras en el Señor. Pero es donde el Señor se agrada y dice: mi hijo me cree, mi hijo me cree. Yo sé que mi hijo me cree. Creámosle al Señor, creámosle en lo que Él va a hacer. Va a hacer en tu vida y va a hacer en mi vida. Tal vez no hoy, tal vez mañana, tal vez en 20 años, tal vez en 40 años, pero Dios lo va a hacer. Pero no dudemos de lo que el Señor va a hacer en nuestra vida, porque va a llegar el momento difícil. Va a llegar el momento difícil. Hebreos 11, 17 y 19. Dice la palabra del Señor: Abraham, dice, por la fe, Abraham, cuando fue, ¿qué dice? Probado. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. 18. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿cómo le probó la fe Dios a Abraham? Todos conocemos el pasaje, todos conocemos la historia. En el tiempo que nuestra fe va a ser probada, Dios te va a pedir aún las cosas que tú no le has querido dar al Señor. ¿Se imaginan que en este momento alguien de aquí se gane la lotería? O le dé un trabajo nuevo, le aumenten el salario, se gane algo. Y lo recibimos y el Señor te dice: ahora ya lo recibiste, ahora dámelo. Y vamos a decir al Señor: Señor, pues me lo acabas de dar. ¿Cómo te voy a dar? Me lo acabas de dar. Porque no queremos soltar lo que nosotros tenemos. Pero el momento que nuestra fe es probada, nosotros tenemos que soltar y creerle al Señor. Lo mismo que hizo Abraham. Dios le había dado una promesa por medio de Isaac, y ahora le dice: sacrifícalo, dame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Dudó? ¿Dudó Abraham? Abraham le fue probada su fe. Dios le habló en la noche, porque el pasaje nos dice que se levantó de mañana, preparó todo, agarró al muchacho y se fue. Ahora, una cosa muy importante que quiero que nosotros tomemos en cuenta: solo la fe de él fue probada,
no de Sara ni de Isaac. Porque ¿a quién le habló Dios? A Abraham. Y dice, porque ni Sara ni Isaac sabían lo que le había dicho Dios a Abraham. Si a Sara le hubiera dicho Dios y a Isaac le hubiera dicho Dios, ¿será que hubieran sido obedientes? ¿Será que hubieran sido obedientes? Se le hubiera hecho difícil a Abraham. ¿Por qué? Porque hay alguien más que dice, no, ¿y por qué vas a hacer eso? ¿No les ha pasado a veces que ustedes, el Señor les habla, les dice algo, van con el hermano, mira, eso es lo que el Señor me está diciendo, eso es lo que el Señor quiere que yo haga? Ah, pero ya te pusiste a pensar esto. Oye, pero ¿qué si te pasa esto? Y empieza la duda. Porque Dios nos ha hablado a nosotros, y la certeza de que Dios nos ha hablado y la fe de que nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que actuar, porque ahorita vamos a hablar que ahora que tenemos fe, ahora tenemos que ponerla en práctica. Ahora que tenemos que accionar con lo que Dios nos ha dado. Si Dios me dice, bueno, mi hijo, te voy a usar como pastor, entonces yo me empiezo a preparar en el instituto, yo empiezo a prepararme. El pastor dice, mire, esta semana va a haber estudio bíblico. Yo me apunto, porque yo quiero prepararme. Es ahí a donde nosotros ponemos la fe por obra. Si el Señor me ha dicho que yo voy a ser un músico, entonces yo tengo que empezar a practicar a ser músico. Tengo que poner por obra lo que Dios me va a usar, cómo Dios me va a usar. Pero muchas veces la duda viene no tal vez por nosotros, sino viene por alguien más. Porque alguien más nos viene a poner la duda y viene a cambiar nuestra expectativa de lo que sabemos que Dios va a hacer. Génesis 22:3, vamos rápidamente. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Cuando Dios te hable, espera que Dios sea el que confirme a los demás y no compartas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces van a haber personas de que nos van a hacer dudar. Ahora dice la palabra, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos. Llevó ayuda. Y a su hijo Isaac, aquel que él iba a sacrificar, que Dios le dijo, yo quiero que lo sacrifiques. Pero Dios les dijo en el camino que era lo que iba a hacer. Hay que esperar en el Señor, que Él te confirme lo que el Señor te ha dicho. Hay que esperar en el Señor, porque ahí viene probando qué tanta fe tenemos y si le creemos a Dios y si tenemos esa certeza de que Dios lo va a cumplir. Santiago 2, 21, 23. Ahora vamos a andar por toda la Biblia. La trajeron, ¿verdad? Se me olvidó preguntar. El cristiano que no traiga, júntese ahí con un cristiano que sí trae. La fe tiene que ser acompañada por las obras. Santiago 2, 21 y 23. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Dios le dijo, dame a tu hijo, y él accionó. Le habló en la noche y en la mañana él ya estaba accionando. Y muchas veces nosotros nos tardamos en accionar para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Vamos a imaginarnos que a todos aquí el Señor nos dice, te voy a usar como levita, como músico. Ahora no sabemos cuándo lo va a hacer. Él nos dice, nos va a usar. Y se imaginan que todos vamos a visitar una iglesia. Y nosotros sabemos que el Señor nos va a usar como levitas. Y dicen, hermanos, necesitamos que nos ayuden. Alguien que pueda tocar. Pero si me hubiera preparado. Pues no sabemos cuándo Dios te va a usar, no sabemos cuándo Dios va a cumplir la promesa. Sin embargo, tenemos que prepararnos como si la va a hacer mañana. Aunque se tarde 5 días, 10 días, 1 año, 2 años, 3 años, nosotros tenemos que prepararnos desde ya. Tenemos que prepararnos desde ya para esa promesa a la cual el Señor nos ha llamado.
La fe tiene que ser acompañada por las obras, versículo 22, Santiago 2:22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue, ¿qué dice? Perfeccionada. Perfeccionada. Vamos a leerlo nuevamente. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Si yo le creo a Dios que me va a usar, yo me voy a preparar. Preparémonos, hermanos. Todos sabemos para lo que Dios nos ha llamado. Y si no saben, ahora lo vamos a investigar y el Señor nos lo va a revelar. Amén. Pero preparémonos a lo que para lo que Dios nos va a usar a cada uno de nosotros. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo último, esa última frase de ese versículo dice: y fue llamado conocido de Dios. ¿No dice conocido? Amigo de Dios. Ahora, ¿para cuántos Dios es nuestro amigo? ¿Para cuántos es ese amigo fiel al que yo me siento mal y yo voy y hablo con él? Ese amigo del que yo puedo depender, al que yo le puedo confiar todo, al que yo le puedo decir cómo yo me siento, quién en realidad soy, porque muchas veces nosotros escondemos lo que somos y lo que sentimos, porque no queremos que los demás se den cuenta. Pero ese amigo fiel no nos va a fallar. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuánta fe tenemos nosotros? ¿Cuánta fe tenemos nosotros? Vamos a Marcos 4:40. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Les está hablando a los discípulos, a los que andaban con él, a los que caminaban con él. Les está diciendo: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Yo voy en la barca, ¿por qué te preocupas? Yo soy el capitán del barco. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas tú? ¿Por qué me preocupo yo? Si yo sé que Dios me lleva en sus manos. Si yo sé que Dios es el que me guía, yo sé que Dios es el que me guarda, yo sé que es Dios el que levanta mi cabeza. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo el accionar? ¿Por qué nos da miedo el creerle a Dios? ¿Por qué nos da miedo si Dios nos va a usar de una manera fantástica? ¿Por qué nos da miedo accionar? Tenemos que, cada uno de nosotros, buscar la manera o la forma de cómo nosotros vamos a prepararnos para el día que Dios nos vaya a usar, porque no sabemos cuándo va a ser. El mejor ejemplo que yo les puedo dar es de su servidor. El maestro de la universidad, el maestro William tiene la universidad y tenía un maestro. Y habíamos hablado con él de que algún día yo le iba a ayudar. Y el maestro del instituto llega un día y le dice: maestro, pues déjeme le digo de que yo ya no voy a poder ser maestro de la universidad, y muchas gracias por todo. Y el maestro, preocupado, me dice: Chris, me dice, para la otra semana empiezas tú a ser maestro. ¿Qué preparación había tenido yo para ser maestro? La experiencia que yo había pasado. Yo ya había trabajado como líder de jóvenes, había estado en la iglesia, me había estado preparando, pero yo no sabía para qué. Pero el Señor me empezó a preparar, y a cada uno de nosotros el Señor nos está preparando. Nuestro diario vivir es una escuela.
A donde nosotros vayamos es una escuela. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos problemas? ¿Sí tenemos problemas o no tenemos problemas? ¿Saben que el momento que nosotros cambiamos esa percepción de los problemas a una oportunidad de enseñanza, todo cambia en nuestra vida? No tenemos problemas, tenemos oportunidades de aprender. ¿Tengo un problema en el trabajo? No, no es un problema, es una oportunidad que Dios quiere usar para enseñarme algo. Cuando tenemos problemas en el trabajo, el Señor nos quiere enseñar a que seamos pacientes. A veces tenemos problemas en el hogar y el Señor nos está ayudando a que tenemos que calmarnos, escuchar y poder dar un paso adelante y decir, ok, ¿cómo podemos arreglar este problema? Cuando nosotros vamos cambiando nuestra perspectiva a las cosas que vienen, cuando el Señor está probando nuestra fe, cambiemos el chip, cambiemos la mente que tenemos y decir, bueno Señor, tú me estás enseñando algo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? En los problemas la primera pregunta es ¿por qué a mí me pasó esto? Que hubo un accidente, choqué o que tuve un problema en el trabajo. ¿Y por qué yo? Señor, si acabo de estar sirviendo ayer en la iglesia. Porque si ahora en la mañana yo estuve orando, ¿por qué yo tengo ese problema? No, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Por medio de esa prueba el Señor va a ir perfeccionando lo que Él quiere hacer en tu vida y lo que Él quiere hacer en mi vida. Amén. Dios te va a usar para bendición propia, para tu familia y a los que son de la familia de la fe, y aún aquellos que no lo son. Vamos a Marcos 5:8. Marcos 5:8. Les decía, Dios te va a usar para bendición propia, tu familia y a los que no son de la familia de fe. Pero Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. La historia la conocemos del endemoniado gadareno, y los versículos que leímos en Marcos 4:40 era la preparación de los discípulos para el evento que ellos iban a ver cuando el Señor Jesús iba a liberar al endemoniado gadareno. Lo que tú estás viviendo ahora, Dios lo va a usar para enseñarte cómo tú tienes que actuar el día de mañana. Por medio de la fe que tengas. Y el momento de la prueba te va a hacer fuerte, se va a perfeccionar en ti. Y mañana que venga el problema, mañana que te enfrentes con el problema, con la dificultad, la situación, la enfermedad, ahí vas a decir, oh, si el Señor me lo enseñó ayer, ahora lo voy a poner en práctica. El Señor nos está dando lecciones durante el día. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, el Señor nos va enseñando algo. El enemigo puede ser una enfermedad, una situación o problema, un problema, dice, y nos ayuda a reconocer cuánta fe nosotros tenemos. ¿Y qué pasa con el problema? ¿Qué pasa con la dificultad? El momento que nosotros nos paramos enfrente de la enfermedad, enfrente del problema, eso va a reconocer la autoridad que el Señor ha puesto en nosotros. El día de ayer hablábamos que qué pasaba con Pedro. Con la sombra los enfermos se sanaban. Y cuando nosotros pasamos ni las moscas vuelan. Cuando nosotros pasamos ni se mueven. No pasa nada. Sin embargo, nosotros actuando en el Señor, reconociendo de que Él tiene una promesa para mí, reconociendo que tiene algo especial para mí, un propósito para mí. Yo voy trabajando, me voy preparando, el Señor viene con la prueba y dice, vamos a ver si mi hijo ya está listo. Vamos a ver si mi hijo ya está listo. Y viene la prueba. Pero Dios no nos va a dar nada que no podamos sobrellevar. Dios conoce nuestra vida y sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar algo, una situación, un problema. Pero el Señor es fiel, el Señor nos ayuda. Marcos 5:18 al 20. Después de la victoria de Dios, o que Dios te dé
para ti o alguien más, no te la quedes para ti. Ahora, cuando el Señor va a hacer un milagro en tu vida, cuando el Señor va a hacer una sanidad en tu vida, cuando el Señor te va a levantar y te va a usar en el don, en el ministerio que el Señor te ha puesto, no te lo quedes para ti. Porque nosotros vamos a ser los testimonios vivos para aquellos que no creen al Señor, aquellos que no le creen al Señor. Tienes que dar testimonio de lo que Dios hizo para ti. Marcos 5:18. El endemoniado gadareno fue liberado. Dios lo liberó, el Señor Jesús lo liberó. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. 19. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Sí, vente conmigo, vámonos. No, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, vete a tu familia, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. ¿Cuántos nosotros vamos a dar testimonio a los que no conocen del Señor de las grandezas que Dios ha hecho? ¿Cuántos de nosotros hemos ido al trabajo y decir: el Señor me liberó, el Señor me sanó, el Señor me ha prosperado, el Señor me ha levantado, el Señor me ha dado fuerzas? ¿Cuántos de nosotros vamos a los compañeros de trabajo a decir, a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros? A los cristianos es fácil, porque todos somos cristianos. Venir a la iglesia y decir: oh hermanos, yo vi la gloria del Señor. Sí, es fácil, pero vamos a decirle a uno que no conoce al Señor. ¿Y qué va a decir? ¿Y este loco? Bueno, si nunca lo han catalogado así, déjenme, les doy la noticia de que un día sí lo van a hacer. Vuelvo a leer el verso. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. ¿El Señor ha tenido misericordia de nosotros? El momento que nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor ha tenido misericordia. Todos aquí lo sabemos porque todos somos cristianos. Y el que no, ahora pues vamos a hacer la invitación y que el Señor va a hacer cosas grandes. Pero cuando nosotros vamos a decirles a los que no conocen del Señor, a eso tenemos que ir a hacer testimonio. Aquí en la iglesia, amén, gloria a Dios. Pero a los que no conocen del Señor, a esos tenemos que llevar la palabra. Para eso el Señor nos está probando nuestra fe. Para que nosotros, con esa convicción de que Dios me sanó, de que Dios me liberó, de que Dios me ha dado vida eterna, de que Dios me ha fortalecido, Dios me ha levantado, para que aquellos crean en Dios, para que aquellos crean en Jesús, que es la única manera en la cual ellos van a llegar al cielo. Pero vamos a ser probados, todos y cada uno de nosotros. Versículo 20. Y él se fue, el que era endemoniado se fue. Y empezó ¿a qué? A quedarse callado, a no decir nada, de lo que Dios había hecho en él, de lo que el Señor Jesús había hecho en él. ¿Verdad que no dice eso? Dice: y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Jesús por ti? ¿Ha hecho cosas grandes el Señor Jesús por ti? Ahora vamos a proclamar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Vamos a proclamarlo a las naciones. Vamos a proclamarlo a donde quiera que nosotros vayamos. Y todos se quedaban asustados. Todos no le creían. ¿Ya qué dice eso? ¿Qué dice? Y todos se quedaban maravillados. Ahora, ¿cuántos se quedan maravillados de las cosas que Dios ha hecho en ti? Dice, la sanidad, Dios nos va a traer sanidad física, sanidad del alma, porque muchas veces estamos enfermos del alma. Y Dios va a venir a sanar el alma. Dios va a venir a dar sanidad mental. Muchas veces estamos enfermos en la mente. Comentaba el día de ayer a los hermanos de que un joven la semana pasada en la iglesia vino conmigo y me dijo de que tenía problemas. Digo, ¿qué tienes?
y me dijo de que había entrado en depresión en su trabajo y que pidió permiso para ir al baño un momento, se fue al baño y que venían dardos a la mente de él que le decían: córtate las venas. Un joven cristiano, córtate las venas. Hay enfermedades que nosotros aún no entendemos que son enfermedades y no creemos que son enfermedades, pero esas enfermedades Dios las va a sanar. Dios las va a sanar. ¿Crees que Dios sana cualquier cosa? ¿Quieres que Dios sana cualquier enfermedad? ¿Crees que Dios sana físicamente? ¿Crees que Dios sana el alma? ¿Crees que Dios sana la mente? ¿Crees que Dios te puede liberar? ¿Crees que Dios te puede restaurar? Que voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Voy a pedirle a los músicos si me pueden acompañar. Por medio de lo que Dios hace en nosotros, todas las naciones verán la grandeza de su poder. Todas las naciones verán la grandeza de su poder y su misericordia. Amén. No creo que los escuché, o tal vez no me respondieron. Todas las naciones verán la grandeza de su poder. Pero convénzame, hermanos, por favor. Las naciones verán la grandeza de su poder. Las naciones verán la grandeza de su poder. Las naciones verán la misericordia de Dios. Las naciones verán lo que Dios ha hecho en ti y ha hecho en mí. Amén, amén. Voy a pedirles que cierren sus ojos, por favor. Dios es grande. El Señor ha venido a hacer cosas grandes en tu vida. El Señor ha tenido misericordia de ti como la ha tenido de mí.